comenzar a contar la historia de la fruticultura en el Alto Valle del Río Negro. Todos los días hoy podemos observar en el Alto Valle que espacios antes ocupados por chacras son utilizados para actividades recreativas o para construir viviendas, y que muchos pequeños productores abandonan la actividad. ¿Por qué ocurre esto? Para comprenderlo necesitamos conocer los orígenes y el desarrollo de la actividad agrícola en esta zona. En el Alto Valle del Río Negro no siempre se cultivaron frutas. Hace algo más de 100 años, en esta zona, no se cultivaba nada de nada. Imaginar el aspecto que tenían las tierras que hoy están bajo riego no es tan difícil. Con trasladarnos a cualquier barda y observar la vegetación, podemos tener una idea bastante aproximada de cómo se veía casi todo el Alto Valle de entonces, salvo en la costa misma del río. Como ya vimos, después de la expulsión de los pueblos originarios, las tierras quedaron en manos de importantes militares y empresarios, quienes en su gran mayoría especularon con su valor y, llegado el momento, hicieron grandes negocios. Mientras tanto, en la costa del Río Negro, en tierras del Estado de las que nadie se había apropiado todavía, pobladores pobres, indígenas, chilenos y argentinos continuaron criando ganado como se hacía desde siglos atrás. Esta producción sirvió para abastecer a la población de los fuertes y pequeños pueblos que estaban surgiendo después de la campaña militar. Pero esto no duró mucho tiempo. A medida que el Estado fue adjudicando las tierras a los nuevos propietarios, estos pequeños productores fueron declarados intrusos y expulsados u obligados a conchabarse, es decir, a trabajar bajo un patrón. Solo les quedó la posibilidad de trasladarse más al sur o emplearse como mano de obra en las nuevas colonias. Para que las tierras del Alto Valle fueran puestas en producción, era necesario riego continuo y suficiente. Pero los propietarios no estaban dispuestos a poner dinero de su bolsillo para la realización de las obras. Los intentos de construcción de precarios canales y los inútiles esfuerzos de los pequeños chacareros iniciales, que finalmente abandonaron la zona, demostraban que era necesaria una gran inversión. En primer lugar, para evitar los desbordes de los ríos Neuquén y Negro, y luego para abastecer de agua los futuros cultivos. Así, el primer canal, llamado Canal de los Milicos, construido por peones sanjuaninos, presidiarios e indígenas, prestó un servicio muy irregular. Ese mismo año, el ingeniero italiano Cesar Cipoletti presentó un informe en el que proponía un plan para controlar el régimen del Río Negro, evitando inundaciones, y para asegurar el riego y la navegación del río. Las obras que se realizarían años más tarde tomarían apenas algunas de sus ideas, mientras otras quedarían simplemente en el papel. La compañía inglesa Ferrocarril del Sur, que había construido el ramal ferroviario que llegó a la estación Limay, actualmente Cipolletti, en 1899, fue la que más influyó, junto a los propietarios de las tierras, para que el Estado Nacional realizara las obras hidráulicas y el sistema integral de riego. ¿Por qué los empresarios ingleses tenían tanto interés en la realización de esas obras? Porque las ganancias del ramal ferroviario recién construido aumentarían notablemente si la población de la zona crecía y las tierras se ponían en producción. El tren era en ese entonces la única vía de comunicación con las grandes ciudades del país y con sus puertos. Tanto interés tenían que le prestaron una enorme suma de dinero al gobierno nacional para que realizara las obras. Y antes de que éstas comenzaran, los ingleses ya habían formado la Compañía Tierras del Sur y comprado una gran cantidad de hectáreas en la zona donde se construiría el nuevo dique. Allí formaron la colonia La Picasa, actualmente 5 Saltos, y vendieron los lotes con facilidades a los trabajadores que habían construido el dique. ¿Cuál era el negocio? Comprar las tierras cuando valían muy poco y luego venderlas por mucho más. Las obras del dique Neuquén, hoy conocido como dique Ingeniero Ballester, porque fue quien dirigió esas obras, y del canal derivador que termina en el actual lago Pellegrini, comenzaron en 1910 y terminaron en 1916. El sistema integral de riego del Alto Valle, que también en su mayor parte construyeron los empresarios ingleses, llegó a Chichinales recién en 1928 y las obras recién concluyeron en 1932. A medida que los canales fueron llegando, de oeste a este a las distintas zonas del Alto Valle, gran parte de las tierras entraron efectivamente en producción. Nuestros libros hablan de estas cosas. Intentan ayudar a que circulen otros conocimientos, otras cosmovisiones, otras miradas.
tratamos de contar las historias desconocidas, negadas, ocultas. Recórrelos, úsalos, ayúdanos a difundirlos. Si querés conocer la otra historia, si crees que los niños y las niñas y los jóvenes son capaces de pensar y sacar conclusiones por sí mismos, si defendés una educación que enseña a pensar y no a repetir y a obedecer, usa los textos de ediciones Pido la Palabra, libros desde la Patagonia.